Hola general, muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos y darnos un poquito de su tiempo. ¿Me puede decir su nombre y su grado? Sí, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer el espacio que nos brinda su medio de comunicación, su medio informativo, para dar a conocer algunos datos, alguna información que pudiera ser del interés de su amable y distinguido público. Mi nombre es Isidoro Pastor Román y soy general brigadier del Ejército Mexicano. En esta ocasión quisiera compartirles que desde el 8 de octubre del presente año fui designado como director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, que es el ente que va a administrar este aeropuerto. General, vemos que es una empresa que va a ser muy importante en este proyecto, que es primordial en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos podría explicar cómo es que el personal del ejército se prepara para esta etapa, esta nueva etapa y este nuevo trabajo? Sí, con todo gusto. El 10 de febrero del año 2019, el señor presidente de la República manifestó públicamente que además de que el Cuerpo de Ingenieros construyera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también la Secretaría de la Defensa Nacional se va a encargar de su administración y operación. En este sentido, en el mes de mayo de ese mismo año 2019, se conformó un comité multidisciplinario que se empezara a preparar, a realizar las coordinaciones y la capacitación necesaria para cumplir con esta misión. Estas actividades se diseñaron en dos grandes fases. La primera de ellas es la constitución de la empresa y la segunda, la obtención de la concesión que la autoridad representada por la Agencia Federal de Aviación Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenía que proporcionar a la empresa para estar en condiciones de administrar este aeropuerto. Una vez constituido este comité, iniciaron estas coordinaciones y después de haber sesionado la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento, se constituyó la empresa denominada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el mes de diciembre del año 2020. Una vez constituida la empresa, de manera paralela estuvimos trabajando para obtener la concesión. ¿Qué se necesita como empresa tener para poder obtener una concesión para construir, operar, administrar y operar un aeropuerto? Son 4 capacidades básicamente. La primera de ellas es la capacidad jurídica que se constituye o se tiene con la creación de la empresa. Ya tenemos la capacidad jurídica como empresa de participación estatal para poder obtener esa concesión. Segunda capacidad, la capacidad financiera. En este caso el problema se minimizó porque estamos trabajando con recursos fiscales. La tercera capacidad es la capacidad administrativa. Dentro del cuerpo de la planilla orgánica ocupacional, la mayoría de los directivos tiene una capacidad administrativa ya demostrada, porque en nuestros antecedentes hemos tenido esa posibilidad de conocer el proceso administrativo para cualquier empresa. La última de ellas, y que era la más complicada, se denomina capacidad técnica. Y esa capacidad técnica se pudo obtener y se pudo justificar ante la autoridad, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil, con un convenio de colaboración que signamos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, que es un organismo descentralizado que antes de que se concesionaran los aeropuertos a privados, administraba la totalidad del sistema aeroportuario mexicano. De tal manera que con este convenio de colaboración pudimos nosotros justificar la capacidad técnica ante la autoridad correspondiente. Hay una serie de críticas, de denostaciones, inclusive, de por qué los militares tendrían la capacidad para administrar un aeropuerto. La planilla orgánica ocupacional de la empresa es de 790 personas. De esas 790 personas, 29 pertenecen a la función pública porque son el órgano interno de control. De tal manera que quienes van a trabajar en la administración y operación del aeropuerto son 761 personas,
dentro de las cuales un promedio son de 180 militares. Es decir, vamos a tener un promedio de 600 elementos civiles, personas especializadas que tienen experiencia en aeropuertos y que tienen experiencia en el mundo de la aviación, de tal manera que es muy relativo este asunto de que vamos a ser los militares. Efectivamente, los militares vamos a dirigir, pero tenemos personas con mucha capacidad, y en el caso de su servidor, pues tengo ya 25 años vinculados a la industria aeronáutica. Eso es lo que puedo expresar sobre la empresa que va a administrar este aeropuerto. General, ¿nos podría explicar? Hablan mucho de las tarifas aeroportuarias. En primer vamos a explicar un poquito qué significa esta tarifa. Todos los aeropuertos la tienen, entonces nos puede dar un antecedente de este tema, y posteriormente hablamos acerca de cómo se va a manejar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Claro que sí. La tarifa de uso aeroportuario, la famosa TUA, tiene sus antecedentes desde que Aeropuertos y Servicios Auxiliares administraba todo el sistema aeroportuario mexicano. En esa época se llamaba DUA, Derecho de Uso Aeroportuario, que es un derecho que se cobraba y que ahora se convierte en TUA por el uso del edificio terminal por parte de los pasajeros. Estamos hablando de todo lo que existe: escaleras, elevadores, servicio sanitario, algunas otras facilidades que hay específicamente para personas con capacidades diferentes. Y todo este edificio terminal necesita un mantenimiento. Para que ese mantenimiento se pueda dar, y con instalaciones conexas que necesitan los mismos pasajeros, pues se cobra esta tarifa que, como les decía hace un momento, se denominaba hasta antes del año 2000 TUA, de Derecho de Uso Aeroportuario, y en el Programa Nacional de Desarrollo 1995-2000 cambia ya a una tarifa, y de tal manera que a partir del año 2000 se cobra con este nombre, y es una tarifa que el pasajero paga ya dentro del precio del boleto para estos efectos que les digo del mantenimiento de la terminal aérea. Cada aeropuerto tiene su vocación. Les pongo un ejemplo: el aeropuerto de Cancún tiene una tarifa máxima conjunta, que es hasta donde este concesionario se le permite tener el tope de sus ganancias. De tal manera que ese aeropuerto, a donde llega la mayor parte de turistas extranjeros con cierta capacidad económica, sus ingresos principales los obtiene por los servicios comerciales. Un aeropuerto, cualquier aeropuerto del mundo, les ofrece tres tipos de servicios: los aeroportuarios y complementarios, que tienen que ver directamente con la operación de la aeronave, y un tercer renglón que se denominan servicios comerciales, donde están los alimentos y bebidas, las farmacias, las boutiques, las artesanías, el duty free. Todos estos son servicios comerciales. Y por ejemplo, en el caso de Cancún, sus ingresos principales son por este concepto de servicios comerciales, mientras que en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, el ingreso principal es por la tarifa de uso aeroportuario. Cada aeropuerto tiene su propia vocación de modelo de negocio en función del tipo de pasajero. En el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se tuvo que someter primero, previo análisis en una investigación de mercado, en donde nos acompañaron el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Aeropuerto de la Ciudad de México y también la Agencia Federal de Aviación Civil, generar un concepto o un esquema que pudiera ser atractiva la operación de aerolíneas en este aeródromo. ¿Qué fue lo que hicimos? Como conclusión, ¿qué obtuvimos como conclusión de este análisis? Generar un 50% de descuento de la tarifa de uso aeroportuario en relación a lo que cobra el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto no significa que únicamente fue un comparativo entre lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México y nuestro aeropuerto Felipe Ángeles, sino que fue un análisis de los diferentes conceptos que un pasajero gasta cuando va a tomar un vuelo comercial. Y ese fue el resultado. De tal manera que en el caso específico del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la TUA nacional, la tarifa de uso aeroportuario, será de 245.30 centavos y la internacional de 465 pesos, .77 centavos. Eso fue lo que nos autorizó primero nuestro Consejo de Administración, después lo trasladamos al Comité de Operación Horarios, que es a donde concurren las autoridades y potenciales, en este caso,
aerolíneas a operar en este lugar y algunos otros giros comerciales de estas empresas que acudieron como invitados al Comité de Operación Horarios. El siguiente paso, después de haberlo sometido a este Comité de Operación Horarios, fue enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien la semana pasada nos autorizó ya ese esquema tarifario del que le estoy hablando, no nada más de la TUA, sino de los demás servicios aeroportuarios y complementarios. Posteriormente, el siguiente paso, que ya ocurrió el fin de semana pasado, fue registrarlo ante la Agencia Federal de Aviación Civil, y el paso siguiente es publicarlo en el Diario Oficial de la Federación para que todo el mundo esté en conocimiento de cuál es el esquema tarifario que va a regir en el aeropuerto Felipe Ángeles. General, muy completa la información, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? No, lo único que quisiera yo agregar es decirles en general al sector aeronáutico, a la sociedad civil en su conjunto, que la Secretaría de la Defensa Nacional cumple con sus compromisos y estamos en una capacitación intensa y constante para ofrecer los mejores servicios aeroportuarios complementarios y comerciales con un enfoque de calidad total y de que les vamos a ofrecer un aeropuerto seguro, atractivo y agradable a su estancia.